Zúrich no fue solo una sede más del calendario. Fue un escenario cargado de memoria, tensión y cuentas pendientes. La final de los 200 metros de la Diamond League 2025 no se presentó como una simple carrera, sino como un juicio público entre dos fuerzas opuestas del sprint moderno. Por un lado, el rey histórico del circuito. Por el otro, el campeón olímpico que había cambiado el orden natural del poder apenas un año antes. Todo estaba listo para un enfrentamiento que iba mucho más allá del cronómetro. Durante 3 años, Noah Lyles había gobernado la Diamond League con una autoridad absoluta. 5 finales consecutivas ganadas, una racha que ningún otro velocista había logrado en los 200 metros. Dominio, confianza, espectáculo. Lyles no solo corría para ganar, corría para marcar territorio, para recordarle al mundo que ese era su espacio. Pero el verano de París cambió todo. En el mayor escenario posible, cuando la presión alcanzó su punto máximo, apareció Letsile Tebogo y rompió el guión. Con 7 y 46 segundos, no solo ganó el oro olímpico, quebró la narrativa que parecía inamovible. Zúrich fue el primer gran reencuentro después de aquel golpe. No era una revancha oficial, pero sí emocional. El ambiente en el estadio lo decía todo: expectación contenida, silencio tenso antes del disparo, miradas que lo analizaban todo. Lyles en el carril 6, Tebogo apenas 2 carriles más allá. No necesitaban mirarse. Ambos sabían exactamente qué estaba en juego. El disparo sonó y la carrera se desarrolló como un espejo de sus personalidades. Tebogo salió explosivo, fluido, elegante en la curva. No forzaba, no exageraba. Su velocidad parecía natural, casi silenciosa. Lyles, fiel a su estilo, fue construyendo la carrera con paciencia. Esperó. Midió. Guardó energía para el momento decisivo. A falta de 80 metros, estaban emparejados. El estadio contenía la respiración. Entonces llegó el instante que define a los campeones. Lyles cambió de ritmo. No fue una explosión espectacular, sino una aceleración feroz nacida de la necesidad. Brazos agresivos, hombros altos, cada paso cargado de intención. Tebogo respondió, se lanzó hacia la meta, inclinó el cuerpo buscando la salvación en la línea. Pero no fue suficiente. 19.74 segundos. 2 centésimas. Una eternidad en el sprint. No hubo celebración exagerada. No hubo baile ni gritos. Lyles cruzó la meta, respiró hondo y asintió. Ese gesto lo dijo todo. Con esa victoria, se convirtió en el único atleta en la historia con 6 títulos consecutivos en la final de la Diamond League en los 200 metros. El premio económico era secundario. El verdadero valor estaba en el mensaje: todavía estoy aquí. Pero Zúrich no cerró una historia. La abrió. Porque ganar por 2 centésimas no es aplastar, es confirmar que la amenaza sigue viva. Tebogo no perdió terreno. Perdió por nada. Y eso lo cambia todo. La rivalidad ya no es una cuestión de generaciones, sino de presente, de pulso constante, de presión acumulada. Esta carrera no fue solo una victoria, fue un recordatorio, para Lyles, de que el trono no se mantiene con palabras, para Tebogo, de que el reinado aún está al alcance, y para el mundo del atletismo, de que el duelo apenas está entrando en su fase más peligrosa. Porque cuando 2 atletas se empujan mutuamente hacia su límite, el resultado nunca es predecible. Zúrich nos dio una respuesta inmediata, pero dejó una pregunta aún más grande flotando en el aire. ¿Fue este el renacimiento del rey o solo un respiro antes del cambio definitivo? La pista dio su veredicto por ahora. Pero la historia, esa, todavía no ha terminado. Para entender por qué Zúrich tuvo tanta carga emocional, hay que volver inevitablemente a París. A la noche olímpica que redefinió el equilibrio del sprint mundial. Noah Lyles llegó a esos Juegos como el rostro del atletismo estadounidense, el hombre destinado a dominar la prueba reina de la velocidad prolongada. Venía de 2 títulos mundiales consecutivos en los 200 metros, de actuaciones históricas y de una confianza que parecía inquebrantable. Todo apuntaba a que París sería su consagración definitiva. Pero el atletismo no perdona las certezas. En la final olímpica, cuando la presión alcanzó su punto máximo, emergió una figura que hasta entonces era vista como promesa, no como amenaza absoluta. Letsile Tebogo no corrió contra Lyles, corrió contra el tiempo. Su salida fue limpia,
su curva precisa y su recta final devastadora. 7 y 46 segundos. Oro olímpico. Una de las actuaciones más impresionantes en la historia de los Juegos. Laïls, en cambio, terminó tercero. El contraste fue brutal. Ese resultado no solo alteró el podio, alteró la narrativa completa del evento. De repente, el dominio de Laïls ya no era incuestionable. El hombre que había bailado, celebrado y desafiado al mundo con su estilo provocador se encontraba frente a una realidad incómoda, ya no era intocable. El silencio que siguió a París fue más elocuente que cualquier declaración. Por primera vez en años, Laïls tuvo que mirar hacia adentro. La derrota olímpica no fue solo física, fue psicológica. Las dudas comenzaron a aparecer, amplificadas por un entorno mediático que no perdona. Críticas, cuestionamientos, debates sobre si su era había terminado antes de lo esperado. En un deporte donde el presente lo es todo, incluso una leyenda en construcción puede sentirse reemplazable. Pero ahí es donde se define el carácter de un campeón. Mientras Laïls procesaba la caída, Tebogo iniciaba una transformación silenciosa. Con apenas 21 años, el botsuano no se dejó arrastrar por la euforia. No habló de dominio, no proclamó un cambio de era. Simplemente siguió entrenando. Su victoria en París no fue presentada como un golpe de suerte, sino como el inicio de una nueva normalidad. Cada carrera posterior reforzó la idea de que lo ocurrido en los Juegos no había sido un accidente. Lo que hace especial esta rivalidad no es solo el resultado, sino el contraste absoluto entre ambos. Laïls es emoción pura, fuego, palabras, gestos. Corre con el peso de la historia estadounidense sobre los hombros y no tiene miedo de decirlo. Tebogo es silencio, control, economía de movimientos. No busca atención. La recibe porque su velocidad la impone. Dos formas opuestas de entender la élite, chocando en el mismo carril. Después de París, Laïls cambió. No de forma radical, pero sí profunda. Ajustó su preparación, redujo el ruido externo y comenzó a hablar abiertamente de ansiedad, agotamiento y presión. Reconoció que necesitaba redefinir su relación con la victoria. Ya no se trataba de demostrarle algo al mundo, sino de volver a sentirse competitivo consigo mismo. Ese proceso no fue inmediato, pero fue real. Zúrich fue la primera señal visible de esa evolución. No un triunfo aplastante, sino uno trabajado, sufrido, ajustado al límite. 2 centésimas separaron el alivio del vacío. Y en ese margen microscópico quedó claro que el poder ya no es absoluto. Ahora es compartido, disputado, frágil. París no destruyó a Laïls. Lo obligó a reinventarse. Y Tebogo no llegó para reemplazarlo sin resistencia. Llegó para desafiarlo constantemente. Esa tensión es lo que define el presente del 200 metros. No hay un rey indiscutible. Hay un duelo abierto. Y cada carrera es un nuevo capítulo. La pregunta ya no es quién fue el mejor. Es quién lo será cuando más importe. Y la respuesta, inevitablemente, nos lleva al próximo escenario. Zúrich fue un aviso. París fue una ruptura. Tokio será un veredicto. El Campeonato Mundial de 2025 no llega como una cita más en el calendario, sino como el punto exacto donde una generación define si resiste o cede. Para Noah Laïls, no es solo otra final. Es el lugar donde todo lo que ha construido será confirmado o puesto en duda para siempre. Laïls ya lo ha ganado todo, al menos sobre el papel. Títulos mundiales, récords, dominio prolongado en la Diamond League, reconocimiento global. Pero el deporte de élite no funciona por acumulación, sino por momentos. Y Tokio representa ese instante decisivo. Si gana, se convertirá en el primer hombre desde Usain Bolt en conquistar 4 títulos mundiales en los 200 metros. No por explosión repentina, sino por resistencia, adaptación y longevidad. Sería la prueba de que la grandeza no siempre es lineal, pero sí persistente. Sin embargo, el contexto es radicalmente distinto al de sus triunfos anteriores. Esta vez, Laïls no llega como el favorito indiscutible. Llega como el campeón cuestionado, como el hombre que fue derrotado cuando más importaba y que ahora carga con la obligación de responder. La presión ya no viene del deseo de ganar, sino del miedo a confirmar una caída. Y ese tipo de presión es la más peligrosa. Al otro lado está Letsile Tebogo, el hombre que no necesita discursos para imponer respeto. Para él, Tokio no es una revancha, sino una confirmación.
Ganar de nuevo significaría algo más profundo que un título, sería la oficialización del cambio de guardia. No por marketing ni por narrativa, sino por hechos repetidos bajo máxima presión. Tebogo no corre para la historia pasada. Corre para escribir la suya propia, sin ruido, sin gestos innecesarios. Lo fascinante de este duelo es que no gira en torno a marcas estratosféricas. No se trata de récords mundiales ni de tiempos imposibles. Se trata de ejecución, temple y sangre fría. 2 centésimas en Zúrich lo dejaron claro. Cuando el margen es mínimo, gana quien soporta mejor el peso del momento. Tokio será exactamente eso, amplificado al extremo. Para Estados Unidos, esta carrera tiene un significado adicional. La ILS no corre solo por sí mismo. Corre por una tradición que incluye nombres inmortales, por una herencia que siempre ha exigido liderazgo en los grandes escenarios. Cada paso suyo será observado, comparado, juzgado. No por el tiempo final, sino por lo que representa. ¿Puede ser recordado como algo más que un showman brillante? ¿Puede convertirse en un campeón de cierre, no solo de apertura? Pero el atletismo no responde a preguntas teóricas. Responde al disparo del arma, a la curva, a la recta final. Y ahí, todo se iguala. En Tokio, no habrá excusas. Ni pasado glorioso ni futuro prometedor. Solo presente. Solo 200 metros donde se decide quién define la era y quién aprende a convivir con ella. Zúrich nos mostró que la ILS sigue teniendo hambre. París nos enseñó que Tebogo no tiene miedo. Tokio nos dirá cuál de las dos fuerzas pesa más cuando el estadio calla y el mundo observa. Porque la historia no recuerda las intenciones. Recuerda a quien cruza primero cuando todo está en juego. Y esta vez, no se trata de ganar una carrera. Se trata de ganar el tiempo.